Fue en ese preciso momento que la detective me informó que yo estaba acusada de secuestro y violencia. El 10 de mayo del 2016, a las 4:15 p.m., me encontraba en un hotel de Panamá. Era un día soleado, muy lindo. De repente recibo una llamada de la policía. Aún recuerdo sus palabras. Hi, this is Detective Henricks from Miami-Dade Police Department. La detective solicitaba una cita presencial conmigo lo antes posible. Yo estaba bastante confundida. Le mencioné que mi abogado ya estaba a cargo de mi caso. Ella hablaba inglés y yo español. No le entendía muy bien, así que un intérprete se unió a la llamada. Fue en ese preciso momento que la detective me informó que yo estaba acusada de secuestro y violencia. Me dio dos opciones: asistir a una cita con ella en el departamento de la policía, o ella iría por mí, me encontraría y me arrestaría. Caí sentada de culo en la cama. Mi corazón se aceleró. Mi mirada estaba perdida. No podía creer lo que estaba escuchando. Eran unas acusaciones sumamente graves. Y sí, ella tenía la potestad legal de buscarme en mi casa y arrestarme. El asunto era bastante serio. Se me desmoronaba el mundo. Quedé sin palabras. Y no me terminaba de sorprender que quien estaba detrás de todo esto era nada más y nada menos que la misma persona que me había abusado durante 1 año y medio. Me preguntaba cómo alguien puede llegar a ser capaz de inventar una acusación como esta. ¿Qué es esto? Bueno, la doctora Ramani habla mucho sobre lo horrible que son las batallas legales en contra de narcisistas o psicópatas. Ellos harán todo por destruir a su víctima, incluso hasta inventar crímenes. Un brutal y triste ejemplo de esto lo pudimos ver en el caso de Johnny Depp. Y cuando hay niños de por medio, es mucho peor. Intentarán quitarles completa custodia, y no porque realmente amen a sus hijos, no. Lo hacen solo para destruir aún más a esa persona que un día dijeron amar. Son batallas sucias, muy sucias. Y esto apenas comenzaba. Al llegar a Miami, a los varios días de aterrizar, me esperaba una cita con la detective en la estación de policía de Miami-Dade. Ese día estaba acompañada de mi abogado. Él me estaba representando. Aún recuerdo sus palabras tan alentadoras. Me dijo: puede que no salgas de la estación de policía y que te arresten porque los cargos criminales en tu contra son absurdamente graves. Respiré hondo, agarré fuerzas y le entregué las llaves de mi apartamento y mis pertenencias. Estaba lista para quedarme tras las rejas por una injusticia. Le pedí que se comunicara con mi familia y que, pase lo que pase, no me abandonara en el proceso. Estaba aterrorizada. Solo pensaba en que me deportarían de Estados Unidos. Todo era incierto. Tenía mucho miedo. Pero no me rendí. No tiré la toalla. No flaqueé. Esto era una injusticia más y yo estaba dispuesta a luchar. Durante la entrevista con la detective fuimos revisando cargo por cargo, acusación por acusación. La detective leyó la denuncia línea por línea y me mostró las evidencias que presentaron. Resulta que
Sherhan Rodríguez ahora se proclamaba como la víctima. Se me caía la quijada por todas las mentiras y falsos testimonios que escuchaba y leía. La firma de José Báez y él presentaron aquel video en el que me grabó reaccionando luego de haberme partido el labio. Ese video que te mencioné en el episodio 8. Lo sorprendente fue que ellos manipularon y editaron el video de una manera muy conveniente para inventar un crimen. Ahora él me acusaba de haberlo secuestrado y abusado aquel día en mi casa. Ahora quería hacerle creer a la justicia y a la industria que yo había provocado todo y que yo había comenzado con todas las agresiones. Cualquier parecido entre Amber Heard y este criminal no es pura coincidencia. Y sí, si es capaz de mentirle a la justicia, imaginemos de qué más es capaz. Recuerda que en el video original yo le pedía que se fuera de mi casa y que parara de grabarme, pero le manifesté que no saldría de la casa hasta que lo borrara, hasta que borrara ese video. Y fue justo de eso que se agarraron para decir que yo lo había secuestrado. El video fue tan convenientemente editado. Borraron el fragmento donde lo acuso de partirme la boca, pero dejaron la escena donde me defiendo después de su agresión. Y claramente dejaron el fragmento donde yo estaba muy alterada y desesperada por su maltrato psicológico. Recuerdo que él repetía una y otra vez que yo lo estaba agrediendo. En ese momento, un año antes, no me di cuenta de que él me estaba incriminando. Hoy lo entiendo todo. Resulta que los videos que esta persona graba ilegalmente luego de provocar o abusar a sus víctimas son material incriminatorio. Él los guarda durante años para alegar que la víctima es la victimaria y los usa al momento de enfrentarse con la justicia o querer destruir la reputación de su presa, difamándola y ridiculizándola. Es decir, todo parece indicar que él planea de manera premeditada cómo limpiar sus acciones o actos criminales para zafarse de la justicia. Por eso guardaba muy bien aquellos videos de su ex. Es la misma estrategia que utilizó Amber Heard para destruir la reputación de Johnny Depp. Es la misma estrategia capturada por aquella cámara de seguridad el día que me golpeó. Aquel video donde se ve claramente cómo brincó por la ventana de mi carro para seguir agrediéndome. Al ver que un testigo se acerca, él comenzó a jugar el papel de la víctima, del abusado. En conclusión, todo era una gran farsa legal, una trampa, que por supuesto me llevó a tener que pagar más dinero en abogados para defenderme. La detective tomó mis declaraciones y supo también todos los detalles sobre el actual caso de violencia doméstica que él estaba enfrentando por haberme violentado. Logré describirle y detallarle todos los hechos que verdaderamente habían ocurrido detrás de ese video. E incluso le aclaré dónde estaba yo en la fecha exacta de sus falsas acusaciones. Ella comenzó a ver severas inconsistencias de su parte y me solicitó evidencias que probaran lo que yo expuse. También me informó que él y su abogado le habían insistido que acudiera a mi juicio. El juicio que ocurrió el 4 de mayo del 2016, el juicio por la ley de restricción. Después de todo eso, decidió dejarme ir. Al salir de la estación de policía, miré al cielo y di gracias. Y fue ahí, justo en ese momento,
luego de haber terminado el encuentro con la detective y saber más profundo los detalles, que entendí muchas cosas. Entendí que la intención de ellos no era que me detuvieran en la estación de policía. La intención de ellos era que me arrestaran en frente de la prensa el día de mi juicio. Déjame explicarte. El 3 de mayo de 2016, un día antes de mi juicio por la ley de restricción, él y su abogado, José Báez, se comunicaron con la detective para solicitarle una cita para el mismo día. Tenían una extraña urgencia. En el encuentro con la detective, discutieron el video editado y más acusaciones de otros crímenes inventados en mi contra. Me acusaban de fraude y conducta criminal, más falsas acusaciones. Ellos le pidieron de manera muy insistente a la detective que asistiera al juicio que era el día siguiente. Y como las acusaciones eran tan graves, su plan era que la detective fuera a la corte para meterme presa por una mentira que pudo costarme mi libertad, mi carrera, mi residencia en los Estados Unidos y mi futuro. Al día siguiente, el 4 de mayo del 2016, cuando llegué a la corte, pude notar que había mucha prensa presente. Habían diversos medios de comunicación. Estaba Univisión, Telemundo, TV Azteca y varios más. De repente una periodista inocentemente me preguntó: «Oye, Maga, ¿tú tienes jefa de prensa?». La pregunta me extrañó un poco. Pensé, ¿por qué iba a necesitar yo una jefa de prensa? La miré con desconcierto y le dije que no. Me mencionó que una conocida publicista puertorriqueña de artistas de gran renombre había convocado a la prensa para que asistieran al juicio, porque supuestamente ese día se iba a descubrir toda la verdad sobre el caso del bailarín de Ricky Martin. Esto me sorprendió mucho. Me preguntaba quién era ella y a cuál verdad se refería, si la única verdad era que él me usó y por ello estaba pidiendo una orden de alejamiento, de restricción. La periodista también estaba muy confundida porque de corazón estaba con la causa. Estaba de mi lado de alguna manera. Lo cierto fue que al parecer la mayoría de la prensa estaba allí para descubrir la supuesta verdad. Luego supe quién era esa publicista. Alguien que trabaja para artistas de mucho renombre, cuyos honorarios son bastante costosos. Nuevamente pude ver que había personas influyentes de la industria, del entretenimiento, intentando cuidar su imagen, desviando la atención del verdadero crimen y apoyándolo para que su delito quedara impune. La pregunta era: ¿quién o quiénes pudieran estar detrás de esto? ¿A quién le interesaría tanto protegerlo? Lo cierto es que el montón de prensa ya estaba en la corte y esto me puso aún más nerviosa. Por suerte, mis ángeles y la justicia divina no permitieron que un acto tan injusto y atroz ocurriera. La detective Hendricks decidió no acudir a la corte porque logró dar con mucha información sobre las acusaciones de violencia que él ya tenía. Al igual que pudo notar severas inconsistencias en sus testimonios. Esto la llevó a investigar mucho más profundo en ambos casos. Más adelante, en
esa investigación que ella hizo, la detective encontró el video original por el cual me acusaron de secuestro. Lo encontraron sin ediciones y sin alteraciones. Fue así como la detective se dio cuenta de que la estrategia que él usa para grabar a sus víctimas, luego de abusarlas y provocarlas, es la del abuso reactivo. Como te mencioné en el episodio 8, una táctica que usa con mucha frecuencia. Lo increíble es que el video original siempre estuvo en las manos de José Báez y su firma de abogados. Todo esto indica que tal vez fueron ellos los que editaron el video para acusarme de secuestro. Me preguntaba, ¿es esto legal? El hecho de que un abogado sea parte de la alteración de una evidencia para incriminar a una inocente. Fueron tantas las preguntas que rondaban por mi cabeza en ese momento. ¿Cómo estas personas pueden actuar de esta manera? ¿Dónde está la ética profesional de estas personas? ¿Quién estaba realmente detrás de ese abogado y esa jefa de prensa? Mi cabeza no paraba de maquinear, la verdad. Por otra parte, los ataques hacia mí no paraban. Él continuaba difamándome por las redes sociales y en la industria del entretenimiento, alegando que yo tenía cargos criminales para dañar mi reputación. Lastimosamente, mucha gente de la industria decidió creerle. Mientras yo permanecía en silencio, muy decidida a defenderme a toda costa, pero de manera inteligente, no caí en sus provocaciones. Estaba decidida a hacer justicia y probar mi inocencia. Eso sí, tuve severas crisis de nervios. No lo voy a negar. Porque como dicen por ahí, a veces gana quien mejor se defienda. Y ellos estaban atacando de una manera muy sucia, poco ética y me parece que hasta ilegal. ¿Qué me ayudó? Que lo denuncié la misma noche del crimen. Por eso es muy, muy importante que denuncies, que guardes muchas evidencias. Finalmente, después de 7 pesados meses, la detective Hendricks, quien investigaba el caso que me inventaron, cerró el caso por encontrar severas inconsistencias en las evidencias y en los testimonios de él. Nuevamente, sus mentiras quedaron al desnudo. Puedes encontrar una copia del reporte en el link que está en la descripción. Así lo puedes ver con tus propios ojos y estudiar sobre esto para que no te pase a ti. Y es así como quedó al descubierto una persona que es capaz de mentirle a la ley, capaz de mentirle al mundo. Y lo delicado de esto es que todo parece indicar que estaba lidiando con un mentiroso patológico. Y lo peligroso de este tipo de personas es que son una amenaza para la sociedad, sobre todo en la impunidad de sus crímenes. En ese momento me di cuenta de que yo era más fuerte de lo que pensaba. Me sentí empoderada. De verdad, estaba muy decidida y convencida de que nada me detendría. Y esto era solo una batalla en medio de una guerra entre David versus Goliat. Hasta ahora íbamos David 1, Goliat 0. Si has atravesado por situaciones injustas, tóxicas y dolorosas, me gustaría guiarte y ayudarte a reconocer, validar y liberar tus emociones y experiencias. Ve al enlace que está en la descripción, magalife.com/liberación,
y descarga tu workbook y masterclass. Es gratis. Con amor, MacDiel.